Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a nuestra primera sesión académica de nuestro taller de estudio en Arte y Política, Politar. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, es Gustavo. Quiero comenzar agradeciéndote por aceptar nuestra invitación y por también la disposición para compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. Tal como hemos mencionado, Gustavo es escritor, curador, historiador del arte y activista museal. Sus principales claves de crianza y arraigo son peruanas. Egresó magna cum laude de la Universidad de Harvard y enseñó en diversos posgrados latinoamericanos. Asimismo, en el Perú ha dirigido el Museo de Arte Italiano, el Museo de Arte de San Marcos y el Centro Cultural de San Marcos también. Y desde hace 4 décadas actúa como conductor de Micromuseo, que es contraponiendo el antiguo vacío museal peruano, las propuestas de una realidad mestiza, promiscua y plebeya. Es así que el tema de hoy es de qué hablamos cuando hablamos de arte y política, lo cual es vital dentro de este contexto donde el arte no solo es una expresión estética, sino también un medio de resistencia, denuncia y transformación social. Es así que quisiera agradecer a todos por estar aquí y recordarles que al final de la exposición de Gustavo tenemos un espacio para preguntas y discusión. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro invitado. Bueno, las gracias a ustedes por la iniciativa de facilitar estos intercambios que en este caso particular mío es también un reencuentro con la comunidad sanmarquina, eh, hacia la que me unen experiencias y recuerdos entrañables, también desafiantes, por cierto, como lo es el incitante tema o el tema con el que nos incitan en un momento particularmente problemático para la propia idea, la palabra misma que se vocaliza como política. El, la expresión arte y política suele vincularse a un horizonte ideológico específico, ¿no? El de la izquierda. Y supongo que me han invitado a hablar sobre esta esta perspectiva en particular por mi larga preocupación por reflexionar los temas que asocian esos dos términos, arte y política. El, pero decía que estamos en una situación de umbral ante los retos que esas categorías implican. Porque vivimos una circunstancia de derrota. Y es una derrota paradójica, porque surge de la experiencia misma de la aparente victoria que en la política tuvieron las ideas, ya me niego a hablar de ideales, las ideas de izquierda a lo largo de este siglo. Ese horizonte de liberaciones extremas que pretendía encarnarse desde la ideología de izquierda, una vez que se entroniza en el poder, procede a traicionar sistemáticamente cada una de sus promesas para imponernos el imperativo, para confrontarnos con el imperativo moral de asumir la gran tragedia de nuestros tiempos. Y es que ese ideario de izquierda que para alguien de mi generación viene desde las décadas del 60, 70, evidentemente contrastado con el horizonte de dictaduras que entonces ensombrecía a buena parte del continente. Ahora ha habido una peculiar reversión en la cual
todas las dictaduras latinoamericanas contemporáneas se auto-reivindican como proyectos políticos de izquierda. Vivimos entonces una profunda malversación simbólica detrás del concepto mismo de la política en tanto ejercicio de la praxis emancipadora. Y esto nos obliga a repensar de un modo crítico el lugar del compromiso intelectual en general, pero muy específicamente artístico, los, con las demandas de la política. Y allí es que uno también tiene que aprender a ya no asimilar, sino friccionar la idea de la política con la idea de la poética. Y la amarga conclusión es que allí donde la política siempre traiciona, la poética redime. Lo cual, analizado con profundidad, no debería sorprendernos, porque la política se basa sobre supuestas certezas, que por supuesto son engaños. La poética, en cambio, la poética realmente entendida, cifra su devenir en una apuesta total por la incertidumbre. ¿El arte es contradicción y complejidad o no es nada? Yo tengo un decir que lo resume de la manera más simple y tal vez demasiado terminante. En el arte, nunca lo que se dice puede ser más importante que la manera en que viene dicho. Y en esa manera está precisamente el compromiso con la ambivalencia, con la polisemia incluso, otra vez con la incertidumbre de los sentidos. Los sentidos en los dos sentidos del término sentidos, el conceptual y el afectivo. Y aquí no debemos olvidar que poética, la palabra poética, viene de poiesis, que implica un acto transformativo. La verdadera política de la poética finalmente es la transformación en las vidas particulares de aquellos que interactúan a través de ese quehacer simbólico que llamamos arte. Y particularmente la transformación del propio creador, del iniciador de esta dialéctica. No hay nada más ajeno al arte que el arte que propone llegar a una resolución formal cuya conclusión sencillamente ilustra la premisa que dio origen a esa acción creativa. Porque eso nos habla entonces no de un gesto artístico, sino de una voluntad de ilustración. Es decir, estamos ilustrando una idea en vez de permitir que la idea sea procesada a través del espíritu, sí, del creador y de la materia, de la técnica misma con la que intenta darle expresión, en un proceso que va modificando no solo la materia, sino también a la voluntad de aquel que la manipula. Aquel arte donde la conclusión coincide con la premisa se nos demuestra débil e incluso podríamos cuestionar con rigor su propia condición artística. No es al arte a donde acudimos para sentir confirmados nuestros prejuicios sociales, sociológicos, ideológicos. Y no olvidemos aquí que el propio Marx, bueno, y este es un aspecto de la teoría de Marx que deberíamos siempre recuperar,
El propio Marx afirmaba que la ideología es falsa conciencia. Y eso es aplicable también a aquellos que hacen del marxismo una ideología, en vez de una praxis sujeta a las demostraciones, a las comprobaciones surgidas de la prueba y del error. Y si algo se ha demostrado históricamente en 100 años de ejercicio marxista del poder, es que nada fracasa de manera más radical y profunda e irreversible como el marxismo mismo, ¿no? El horizonte de mortandades impresionantes y de miserias económicas insondables que el ejercicio marxista del poder ha dejado en todos los continentes es desolador. Que se persista eh, en utilizar la retórica del marxismo entonces eh, para algún proyecto político, nos conduce a la negrura absoluta de lo que estamos ahora viviendo, por ejemplo, en términos de América Latina, en Cuba, en Nicaragua y bueno, Venezuela, el ejemplo miserable, esa es la palabra, de lo que sucedió con el último proceso electoral, lo pone en tristérrima evidencia. Entonces, ¿qué entonces debemos hacer? Esa frase bíblica que Tolstoy convirtió en manifiesto casi teosófico, pacifista, y Lenin se lo apropió para construir su delirio totalitario del partido único y la dictadura del proletariado, etc. ¿Qué entonces debemos hacer? Debemos, desde el arte, obviamente, porque esa es la discusión que acá nos reúne, debemos volver a la poética como poiesis, como un efecto de transformación sobre nuestras vidas, donde el principio superior es el de la incertidumbre. No quiero quedarme en la abstracción de estas ideas, además golpeadas por la ruina de la historia, de nuestra historia política. Más bien, quisiera poner en escena el sentido y los sentidos emotivos, sensoriales, etcétera, de lo que vengo diciendo, ofreciéndoles, volviendo sobre una exposición que tuve el privilegio y el desafío de curar hace un par de años, en un espacio cedido por el Café Barabana a Micromuseo, que es, como se ha dicho en la introducción, un proyecto de vida que me acompaña, o al que yo acompaño desde hace ya casi medio siglo. Me refiero a la muestra que realicé recopilando una secuencia de obras entonces recientes de Alejandro Alexis García. Escojo a esa experiencia en particular porque allí es donde vemos cómo los grandes relatos, las historias sociales y absolutas se refractan en la historia más personal e íntima para convertirse entonces en experiencia de vida realmente vivida. Alejandro Alexis García es cubano, peruviano, vive entre nosotros desde los años 90 y pudo, a partir de su experiencia propia y aquella de su familia,
experimentar todas las ilusiones, pero además también vivir todas las frustraciones de eso que fue la gran iluminación ilusa de nuestras existencias políticas en América Latina. Me refiero a la Revolución Cubana.
Que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos. Este video se realizó en el año 2021 cuando se cumplían 40 años del éxodo de Mariel, una circunstancia que es particularmente cercana y compleja para los peruanos porque esa masiva fuga de la isla cautiva tuvo como preámbulo la toma de la embajada nuestra en La Habana por un pequeño grupo de avesados que lograron ingresar a esa residencia. Y en la disputa diplomática que derivó de ello, Fidel, en un acto de bravura, declaró que todo aquel que quisiera retirarse del paraíso socialista podía sencillamente dirigirse a la embajada peruana, y en poco tiempo fueron miles los que coparon esas instalaciones, dando lugar a una circunstancia en que la dictadura tuvo que autorizar la salida de otras miles de embarcaciones ahora desde el puerto de Mariel. Muchos de los que ingresaron a la embajada del Perú terminaron radicándose en el Perú mismo por problemáticas migratorias que podrán imaginarse. Y algunos luego continuaron hacia los Estados Unidos. Esta historia se imbrica con esta historia general se imbrica con la historia personal de Alexis, porque parientes suyos fueron balseros en alguna instancia, aunque detenidos por la Guardia Costera cubana, y finalmente lograron la libertad sumándose al llamado éxodo de Mariel. Es por eso, es en esa nota personal que Alexis García decide abordar el drama histórico y social más amplio. Y eso para mí es decisivo. En realidad, la verdadera política en el arte, la verdadera política en la poética, nace de la vida realmente vivida que imbrica al creador con aquel gran tema, aquel gran tema histórico que le da supuesta jerarquía al asunto tratado por la obra. Entonces, al cumplirse los 40 años de Mariel y conversando sobre estos entrecruzamientos de lo personal y lo social, de lo poético y lo político, con Alexis, surgió la iniciativa de reunir un conjunto de obras que él venía trabajando en la exposición que denominamos A que tú escapes. El arte. Voy a intentar compartir el PowerPoint. A ver. Lo que voy a presentar es algo, no es demasiado largo, pero está muy estructurado en la relación imagen-texto. Entonces, voy a sencillamente dedicarme a la lectura con el acompañamiento icónico y luego podemos discutir. A que tú escapes. El arte de navegar, el arte de la memoria a 40 años del Mariel. Algunas claves de lectura en la exposición Desierto de agua y sal de Alejandro Alexis García, artífice cubano peruviano. Un proyecto de micromuseo.
El texto tiene un epígrafe que es una cita del propio Alejandro Alexis García. Yo he visto perderlo todo a quienes no tenían nada que perder. Uno. Esta exposición es un reloj. Un reloj. Un arte que significa el momento, como PM, el subtítulo de la pieza maestra que desde el muro principal domina a la muestra entera. Precisamente un reloj, con sus numerales transfigurados en letras para repercutir el transcurso ineluctable de los tiempos sobre la disyuntiva extrema patria-muerte con que la tiranía, la ironía macabra de los hermanos Castro impuso como fatalidad lemas que se pretendieron revolucionarios. Se pretendieron revolucionarios y devinieron regresivos, represivos, tribalistas, totalizantes, totalitarios. Anunciados de manera explícita, recuerden la frase de Fidel, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Desde las palabras a los intelectuales con que en 1961 el propio Castro diera clausura a la ola de liberaciones. Tras la censura delirante de un corto cinematográfico denominado precisamente PM, el breve documental realizado por Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera para la captura libérrima, candorosa casi, de los goces nocturnos, festivos, populares en la bahía portuaria de La Habana, sobre la que la gran noche se cernía ya, lapidaria, fúnebre, siniestra. Un umbral funesto. Apenas un año antes, en 1960, Alberto Korda lograba la fotografía mítica de Ernesto Che Guevara durante el acto público donde Fidel trastornó en patria o muerte el gran lema de la Cuba republicana, patria y libertad. Ese torrente submarino sobre el cual navega la esperanza terminal de cientos de miles de cubanos, arrojados al océano en pos de una salvación incierta. Aferrados a un madero, a cualquier flotante, como quien a la fe o al instinto se abraza. A la pulsión más personal del inconsciente, otro río sumergido que de la cárcel de las doctrinas nos libera. De la danza loca de las ideologías y sus victorias de náusea, sus esperpénticas bodas de sangre. La obscenidad que Orozco supo revelar, graficar en formatos heroicos que tantos no quisieron ver. No hay peor ciego. Aunque incluso un poeta de izquierdas, Hans Magnus Enzensberger, lo alcanzó a vislumbrar. La isla de la fantasía no era una isla, era el Titanic. Y era el témpano mismo, atisbado apenas, una vista del anochecer en el trópico, a la deriva en el Golfo. La corriente del Golfo, Cabrera Infante dice, Hemingway decía, es la última tierra virgen.
el agua como suelo, como prometido cielo, primordial. Pero la promesa vera no era el agua, sino su discurrir. Traicionado. El estrecho de la Florida, nuestro muro de Berlín. Nuestro muro de Berlín. Pero al menos las almas de quienes allí en Berlín murieron tienen rastros, tienen nombres, tienen cruces. Sobre el cruce mismo que no llegaron a salvar. En cambio, ¿en qué fondos del mar cubano los balseros penan? ¿En cuáles aguas de Yemayá sus penas zozobran? ¿En qué brazos de Olocún alcanzan algún sosiego? Estoy mencionando deidades afrocubanas vinculadas al culto a las aguas. Estrecho de la Florida, recuérdese, es también el nombre que Alejandro Alexis le otorga a un cóctel de autor. Un trago amargo para apurar el duelo. Una negación. Un aniego lacrimal. Y una maestra obra de arte no conceptual, espiritual, espirituosa, en espiral. 3. Esta exposición es un memorial. Un memorial, un monumento fúnebre a las ilusiones que nos revelaron ilusos, los fastos, las fiestas de la intelectualidad que con sus luces celebraba el ingreso cavernario a la gran noche habanera, la dictadura más completa, más longeva de la historia continental. Necropolíticas, necropoéticas, la nigromancia de la revolución, el tánatos al que Alejandro Alexis le pone literalmente una lápida y una martiana rosa blanca en su homenaje artístico al poeta Rubén Martínez Villena, muerto para la poesía por su entrega a la revolución. La pupila insomne deviene el anhelo inútil. Los dos poemas que el título de esta obra de Alexis reúnen también la ilusión y sus desperdicios. Yo destrozo mis versos, los desprecio, los regalo, los olvido. Me interesan tanto como a la mayor parte de nuestros escritores le interesa la justicia social. Reza la cita que sirve de epígrafe al libro póstumo de 1936, que da cuerpo fúnebre a esta pieza. El libro aquí ajado, destrozado, en esta vitrina que es también un relicario. ¿Acaso el de la juventud propia del artífice, del propio Alexis y sus absurdos? Rubén Martínez Villena fue el nombre del plantel en el que el Estado y la Revolución quisieron hacer de Alejandro Alexis un técnico especializado en mecanización de equipos de ordeño. No es un dato menor el que el prólogo interminable de la edición expuesta lleve la firma de Raúl Roa, el entonces intelectual rebelde que 20 años después deviene burócrata y pluma oficial del castrismo.
Tales desplazamientos fácticos tal vez no sean ajenos a los desplazamientos mentales que Alejandro Alexis convierte en lapsus al desplazar la identidad del retratado en el libro hacia la de la efigie del mártir Julio Antonio Mella. Mella Antonio Julio, el comunista cubano asesinado en México por la Internacional Comunista, allá por los años 30. Probablemente asesinado también por su amante, la excepcional fotógrafa Tina Modotti, la gran alegórica de la revolución, en su ensueño tropical. Amante además de Vittorio Vidali, el siniestro sicario de Stalin en España y en toda Europa y en las Américas todas. Matarife probablemente de Mella e incluso de la propia Tina, según Diego Rivera, amante previo y cuarto en disputa político-amorosa, obscuramente prevista por el ominoso mural anterior en el que el muralista reúne a víctimas y victimarios compartiendo municiones. Es la imagen que está a la derecha. La ruleta rusa. La rusa ruleta de las doctrinas o el interminable cuento caribeño de la buena pipa. El relato sin fin de la revolución infinita que otra obra de Alejandro Alexis, mínima, máxima, finalmente disecciona con una frase explícita de Magritte inscrita en bronce sobre mármol. Esto no es una pipa. Y otra frase implícita del pintor belga, citada en off, fuera de cámaras, como un bajo continuo en cada uno de los recorridos que hicimos de la exposición. La otra frase de Magritte era: todas las cosas visibles esconden cosas visibles. La ceguera surreal de la ideología. Cuatro. Esta exposición es una plegaria. Una plegaria, una oración, no una oratoria. No el discurso político, no la discursividad teorética, sino el diálogo íntimo con la poiesis que en la introspección nos eleva. Ara y no pedestal, como definía José Martí a la patria, y como cuasi denomina Alejandro Alexis a la pieza ínfima y crucial de esta muestra. Apenas una fotografía de apenas un montaje minimalista, el gran neumático precario, oscuro, rodeando como una aureola sacrofúnebre la blanca peana vacía. El gran neuma, la gran travesía elevada a los altares. Como nos lo subraya aquí un sobrecogedor video, el que acabamos de ver, brillante, angustiante, son también esos vulnerables dispositivos de rodaje, los que la desesperación cubana transforma en instrumentos insólitos de navegación oceánica. Salvavidas, literalmente. También salvación de almas. En esta sala, recuérdese,
hay una María oculta, un azulejo antiguo preservado bajo el empaste y las pinturas de la mayor de sus paredes, en el preciso metro cuadrado sobre el cual el artífice ubica ahora su propia fotografía aurática, allí a la derecha en esta imagen, transfigurando así a la Virgen peruviana en la cubana Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de los Balseros. Alejandro Alexis, formado en la científica educación cubana de los pioneros por el comunismo, es ateo. Y sin embargo, allí está implícita la Virgen de los Balseros. Ara y pedestal, importa precisarlo, fue concebida para conmemorar los 40 años del gran éxodo de Mariel, en el que tantos allegados de Alejandro Alexis, náufragos de travesías anteriores, encontraron finalmente la libertad, junto a 125,000 otros cubanos, en esos apenas 6 meses de licencia portuaria. 125,000. Cinco. Esta exposición es una marina. Una marina o una marejada de objetos encontrados. El maderamen a la deriva de nuestra historia hecha naufragio. Historia también personal. Toda la familia de Alejandro Alexis fue balsera. Y la suerte del balsero está jugada en cómo corrientes y auras lo capturan. Cómo corrientes y aires lo capturan. Fascinante ese lapsus mío. Cómo corrientes y aires lo capturan, o cómo él captura ese fluir. Relojería fina. Relojería oculta. Tal vez por ello no hay casi manualidad alguna en esta muestra. Todo en ella, incluso en el video, es bricolaje, reciclaje, ready-made. Hasta en que tú escapes, el fin de escenas de la balsería cubana rescatadas de YouTube por Alejandro Alexis para rearticularlas en un video propio. 60 años de escapes en embarcaciones menores y precarias a través del estrecho de la Florida, como rezan los subtítulos casi terminales de la obra. 6 décadas de travesías condensadas en 8 minutos, tan precisos como devastadores y reversibles. El 8 reclinado es también el signo del infinito y de la cinta de Moebius. Así nos lo recuerda el juego gráfico de los créditos iniciales. Ready-made, reciclaje, bricolaje, restos de vidas muertas, pero reanimadas por el materialismo subvertido de este arte radical, este arte no conceptual, contra nuestros desmaterializados tiempos. Siempre el tiempo. 6. Esta exposición es una lección de escuela. Una lección de escuela, una lección de geografía, una lección de poesía. En ella, los vientos alisios
la corriente del Golfo, la Gaia que la naturaleza nos ofrece como flujo y soplo, precipita sus restos en la cultura material más cotidiana, que la política torna fetiche y degrada. Como los relojes despojados a los que de la opresión huían, cuando todavía era posible hacerlo desde el aeropuerto de La Habana. Instrumentos prácticos de medición del tiempo expropiados como alhajas por la revolución que intentaba precisamente detener el tiempo y sumirnos en un presente eterno, eternamente regresivo, regresivamente transfigurado como devenir, como porvenir, como futuro con F mayúscula, petrificado. Otra vez, la medusa. Tal vez los 15 segundos esenciales de Memorias del Subdesarrollo, la película de Tomás Gutiérrez Alea, inspirada en la novela de Edmundo Desnoes, tal vez esos 15 segundos esenciales sean los que solo muestran las manos del funcionario controlador y las del viajero controlado sobre el mostrador de ese aeropuerto. Es el momento de la entrega de las prendas horarias. Un tiempo, con T mayúscula, un tiempo que se acaba. 7. Esta exposición es, otra vez, un reloj. Un reloj ostensiblemente horario, con agujas aguzadas como las guillotinas de un devenir en suspenso, suspendido pero ominoso en el girar ineluctable de nuestras historias trágicamente cíclicas. Nuestra rota fortunae, la rueda de la fortuna, las sangrientas fortunas rotas que trituran nuestras ilusiones. Como la dinamita de las décimas de segundo de las nuevas tecnologías de la imagen, que en su discurrir cinematográfico hacían saltar el mundo carcelario de lo real en nuestras vidas, al explosivo decir de Walter Benjamin. Explosivo, pero melancólico. En el dispositivo de Alejandro Alexis, ese tic-tac virtual, en el dispositivo de Alejandro Alexis, ese tic-tac virtual, lo digital como simulacro de lo mecánico, evoca también, despierta el fantasma del reloj de arena. Pero la clepsidra que en él se angosta es el estrecho de la Florida. Y la vida que en él se apura es un desierto de agua y sal. Una virazón de melancolías, desaguadas sobre la exposición entera y en particular sobre el video que marca su cadencia lírica desde el título mismo. Que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Reza el delicado poema concebido por José Lezama Lima en 1941. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos. Atención al augur impensado en esos versos, revelado ahora por la grabación antigua con la voz cansina del propio Bate, superpuesta al final del video de Alejandro Alexis conforme se diluye la marea de sus imágenes, bajo el ruido de las olas, como leitmotiv poético.
profético. Coda. Esta exposición es un machete con el filudo perfil de Cuba calado en el metal fulgente. Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, escribía Raúl Martínez Villegas. Hasta allí mi presentación. Muchas gracias, Gustavo, por tan excelente propuesta artística. En realidad ha sido, creo, excelente para todos nosotros los que estamos aquí, ya que ilustra la experiencia entre esta convergencia entre el arte y la política bastante bien. Sin duda alguna ha sido bastante nuevo también para algunos de nosotros. Así que invito a los chicos, si tienen dudas, preguntas, puedan levantar la mano y así poder discutir acerca de lo que ha mencionado Gustavo. Chicos, sin ningún miedo. Disculpen, ¿qué están viendo en la pantalla? Solamente la mitad de las PPTs. ¿La mitad de? De las PPTs, del PowerPoint, de la presentación. Ya, entonces, ¿cómo? Voy a cerrar el PPT. Ya. A vuestra disposición estoy. Perfecto, chicos, los invito a que puedan hacer la mano, dejar sus preguntas por el chat. Listo, Leo. Adelante, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gustavo, por la ponencia. Ha estado bastante interesante, sobre todo porque hay algunas cosas que, por ejemplo, en lo personal no conocía. Y creo de que, por ejemplo, lo has aterrizado bastante a lo latinoamericano, ¿no? Entonces, la pregunta un poco lo que me suscita es, por ejemplo, tomando el caso, ¿no?, de, pues, Cuba, quizás la existencia, ¿no?, de, por ejemplo, el caso Padilla, es algo quizás que conmocionó en su momento a la izquierda latinoamericana. ¿Usted es mexicano? ¿No? ¿Ah? ¿Usted es mexicano? No, soy de Perú. No. Ya. Sí. Siga. Entonces, justo quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo es de que, por ejemplo, en ese momento, si bien existió, se podría decir una pequeña, bueno, una crítica, ¿no?, incluso formal, con lo que vienen a ser las cartas que firmaron los intelectuales hacia, pues, la censura política que existía en este régimen, quizás no ha sido totalmente valorizado, visibilizado, ¿no?, a lo largo de quizás la historia de Latinoamérica, ¿no? No sé, por ejemplo, ve o se dice, ¿no?, en los escritos respecto al boom, o quizás en las clases que se pueden tener, de que, por ejemplo, este fue un elemento para que muchos de los escritores, ¿no?, que eran como que los más presentes, como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, etcétera, prácticamente se desligaron un poco de la Casa de las Américas y empezaran a tener una visión más crítica para con lo que viene a ser la revolución, ¿no?, los límites de la autocensura. Les quería preguntarle un poco ello. Sí, bueno, el tema es vasto. Hubo no uno, sino varios quiebres importantes a lo largo de los años. Y claro, los que más significan son los de aquellos que vivieron la experiencia misma, ¿no? Los que tenían algo algo genuino que viven, que expresar en términos incluso personales. Hay una historia trágica de la Revolución Cubana por escribirse, bueno, en realidad está escrita pero dispersa, que es la de cómo sistemáticamente la revolución fue devorando a sus hijos e incluso a sus prohombres, particularmente en la intelectualidad. Yo pasé una diapositiva de la carátula de un libro que recopilaba materiales de Lunes de la Evolución, que era un órgano periodístico excepcional,
y cuyos principales responsables terminaron todos perseguidos, algunos con resultados fatales, perseguidos por la propia revolución que ellos reivindicaban. Y un caso conocido, con un final menos desdichado tal vez, pero no por ello menos trágico, es el de Guillermo Cabrera Infante, que es una figura particularmente significativa y fascinante, diría yo, que amerita reflexiones aún mayores que las muchas que se le han prodigado, a pesar de todos los esfuerzos por cancelarlo, por decirlo en la terminología de ahora, ¿no? Vilipendiado, calumniado, considerado un traidor por la revolución y los revolucionarios. Y sin embargo, cuán proféticas se leen ahora sus palabras de inicial disidencia y finalmente, claro, de ruptura y de condena, con un tono de culpa y melancolía incluso, ¿no? Él llega a expresar su profundo arrepentimiento y su pedido de disculpas a Cuba, a la cubanía, por todo el mal que él contribuyó a imponer en aquella sociedad. Cabrera Infante encontró otros rumbos para su existencia. Hubo quienes no tuvieron esa posibilidad y terminaron encarcelados o exiliados bajo condiciones mucho más precarias. Y hubo otros que más bien se convirtieron en cortesanos del régimen, con los resultados político-poéticos que ya sabemos. Hay allí varias razones que explorar, incluso la de los intereses más pedestres, pero quizá la razón más humanamente acuciante es la dificultad que la intelectualidad latinoamericana, los intelectuales latinoamericanos tienen para reconocer la posibilidad de haber cometido algún error en sus inmarcesibles vidas, ¿no es cierto? Eso es algo, por ejemplo, que en el Perú estamos experimentando con resultados que amenazan también ser trágicos. Es decir, es un escándalo la actitud de la izquierda ante el renovado fraude electoral, porque ya los anteriores también fueron fraudes, pero bueno, ahora ya de un modo tan flagrante que hasta Boric tiene que denunciarlo, y otras partes de la izquierda latinoamericana discreta o públicamente intentan tomar distancia, pero en el Perú este delirio que permite desde algún tipo de posición partidaria o intelectual dar algún justificativo para lo que es evidentemente el arrasamiento final de cualquier viso de esperanza democrática en Venezuela. Teniendo nosotros 1 millón de venezolanos que nos dan día a día, teniendo nosotros en nuestro propio país 1 millón de venezolanos que nos dan día a día una lección de vida realmente vivida, ¿no? Respecto a lo que... respecto a cómo el sueño de la revolución engendra monstruos. Hay una porción para mí inexplicable de la intelectualidad que prefiere aferrarse a ese sueño antes de admitir un error en sus existencias.
Eso pensando bien, pensando mal, hay quienes creen que ese es el camino para lograr en términos personales una posición de poder que no podrían legítimamente obtener eh, lidiando con la competencia y las dificultades del mundo real. Si construimos máquinas de supresión de todo aquello que no nos permite alimentar la ilusión de una jerarquía que tal vez no tenemos o no merecemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo esto se involucra con el arte? Con la retorización que crecientemente coloniza y vacía de sentido las producciones poéticas que se pretenden políticas. Cuando digo poética no me refiero estrictamente a la redacción de poemas, estoy hablando de toda práctica artística, cultural, ¿no? Desconfiemos siempre de todo discurso altisonante, bien pensante, que pone a su autor como paradigma de un bien abstracto y ajeno, ¿no es cierto? El arte será tanto más político cuanto más cercano a la experiencia vital el arte será tanto más político cuanto más cercano a la experiencia personal e intransferible del artista se encuentra. Cuanto más cercano se encuentra a la experiencia personal e intransferible del artista. En eso ciertos postmodernos tenían razón, ¿no? Los grandes relatos terminan siendo las retóricas de la opresión, las retóricas justificativas de la opresión. Por eso, si usted, para productivizar el material que hemos presentado, lo fascinante del trabajo de Alejandro Alexis García es que si bien nos está exponiendo un panorama epocal impresionante, siempre lo hace a través de una situación propia y vital. Nos está hablando nos está hablando de él mismo, de sus padres, capturados por la Guardia Costera de Cuba cuando intentaban fugar de la isla cautiva. Nos está hablando, esto no lo he mencionado en el texto, pero hay una historia desgarradora. Alexis logró irse de Cuba utilizando su condición artística como subterfugio. Estableció un vínculo con algún peruano que fue a estudiar en la escuela de cine de La Habana, en realidad de los Baños, cerca de La Habana, y esta persona lo invitó a un festival de video en el Cusco. Y en realidad el festival ya había terminado, pero él manipuló esa invitación de modo tal que le dieron la autorización para partir. En el Perú, se enamoró, se casó con otra gran artífice, Patsy Gucci, y formó familia, en fin. Al irse deja todo atrás, incluyendo, claro, a la familia propia, y en un acto casi de reclamo, los padres entran a su taller y encuentran un inmenso cuadro que él había pintado, una obra de juventud, y derraman todo su aprecio sobre ese cuadro, literalmente, porque se dan cuenta que al estar pintado al óleo era impermeable. Entonces retiran el lienzo del bastidor y lo utilizan para construir una balsa.
y intentan navegar la corriente del Golfo, el estrecho de la Florida, con esta protección, que bueno, con otros elementos estructurales, etcétera, obviamente. Al final, como les señalaba antes, fueron capturados y la balsa quedó perdida en el mar. Y a mí me gusta pensar que la pintura de ese cuadro, la pintura de Alejandro Alexis, volvió a las orillas de Cuba, disuelta por la corriente marina. La obra política de Alejandro Alexis es tan desgarradora y eficaz precisamente porque está atravesada de esa poética, que es vuelvo siempre a esta frase, la de la vida realmente vivida. No sé si hay otra pregunta. Sí. Diego tiene otra pregunta. Adelante, Diego. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, profesor. Se me hace una duda más que todo en general cuando tocamos esto de arte y lo relacionamos con política, porque siempre es un asunto bien complicadillo desde varios puntos, porque, pucha, cuando tú quieres hablar directamente de arte en cualquier ámbito, sea en un performance, en literatura, en cine, en esto, la gente escucha política, incluso algunos artistas escuchan política y se aterran, dicen, ay, no, por favor, no, gracias. Y incluso el propio público reacciona siempre mal a esto, debido a que la sociedad evidentemente no le agrada mucho por temas como la polarización, entre otras cosas. Y también el hecho de que, bueno, en general es cómo haces, en base a su experiencia, todo lo que ha estudiado, una cuestión mía, porque yo, bueno, también me quiero dedicar a esto del arte específicamente, y no el performance, pero sí me resultó curioso este performance. No estoy muy acostumbrado a consumir este sector del arte, pero la verdad es que me pareció muy, muy interesante e inspirador este trabajo de este artista. Pero algo que me pregunto siempre, justamente porque el performance suele ser un arte quizá muy estigmatizado, por eso ya justamente porque quizá a veces a veces tiende a ser muy críptico quizá para las personas en general, que no están acostumbradas al consumo de este arte a comparación de otros medios como el cine o la literatura. Y yo me pregunto, cuando se quiere tocar estos temas, ¿cómo hacerlos quizá más accesibles? O sea, a las personas. ¿Tiene usted alguna Sí, el eterno tema de la accesibilidad. Al final lo que importa en el arte es si responde a una necesidad interior. Si la respuesta es afirmativa, el hecho que resulte críptico, hermético, elusivo en su sentido, se torna muy secundario. Pero al proponer ese imperativo, ¿no? Un arte de necesidad interior, entonces estamos, claro, estableciendo una valla muy alta para la consideración de la obra. Yo siempre vuelvo a un verso de César Vallejo, aquel que dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Bueno, hay 365 maneras de interpretar ese verso y probablemente todas en algún punto son acertadas, pero lo que a mí me significa es
la recuperación de un sentido pulsional del arte. Es decir, Vallejo no es lo que propone el poema, no escribe por algún mandato exterior, sino porque no puede no escribir. Es decir, hay una necesidad casi fisiológica de volcar esa expresión que pugna por surgir de él. Ciertos psicoanalistas dicen que la histeria es una palabra atrapada en el cuerpo, ¿no es cierto? Y en esa línea, la poesía, otra vez como texto cultural, no necesariamente como escritura de versos, la poesía es la liberación de esa emoción reprimida que necesita encontrar la manera de forjar una expresión simbólica. Ese es el arte que a mí más me interesa. Es casi somático, ¿no es cierto? O sublimante. Y allí yo pienso que para tener una mirada realmente política sobre el arte, tenemos que recurrir paradójicamente al psicoanálisis. Es decir, otra vez no sucumbir a la tentación de los grandes discursos, sino comprender, desentrañar, auscultar aquello que está procesándose internamente en la psique creadora del artífice. Incluso al margen de su conocimiento, eso es muy importante, ¿no? A ver, muchas veces lo más importante que el arte dice es aquello que dice sin saber que lo está diciendo. Hay un elemento de revelación, incluso a veces para el propio artífice, es lo que decía antes, ¿no? Devolver la poética a la poiesis. Poiesis significa transformación. En sus momentos más complejos y logrados, el arte opera en quien lo crea una modificación de su pensamiento, de su sentimiento, de su sentir y de su concepto. Y lo que finalmente se ofrece como obra es algo distinto, a veces radicalmente diferente de lo que podría haber sido el propósito inicial del creador. Entonces, si todo esto se está dando, y no es una situación frecuente, lo admito, pero si todo eso se está dando, el que haya dificultades de lectura por parte de determinadas personas no es un problema. ¿Por qué el arte tiene que ser legible, tiene que ser masivo o popular? En fin, estoy seguro que hay muchas respuestas para eso, pero ninguna de ellas va a encontrar un justificativo que esté en los planteamientos del arte mismo. Entonces, qué sé yo, queremos hacer un arte que alfabetice a las masas o que propague determinada fe religiosa, etc. En fin, pueden ser propósitos válidos, habría que discutir caso por caso, pero resultan siendo extra artísticos. Y lo que estamos aquí discutiendo es al arte mismo, ¿no es cierto? Vuelvo a mi frase primera. En el arte, nunca lo que se dice puede ser más importante que la manera en que viene dicho.
En ese sentido, quizá el gesto más radicalmente poético y político en ese sentido es volver a cierto tipo de formalismo en el análisis de la obra de arte. Tenemos que recuperar la percepción y la reflexión de aquello que configura la especificidad del lenguaje de las artes. Por eso, espero haberlo logrado. Ustedes, perdón un segundo. Por eso, disculpen, ahí están lanzando fuegos artificiales y los perros se desesperan. Por eso, ya ni sé qué estaba diciendo. Estaba hablando del necesario retorno a cierto grado de formalismo. Espero haber logrado un atisbo de ello en lo que acabo de presentar. Si ustedes se dan cuenta, yo allí planteo temas políticos graves, extremos, inmensos, majestáticos incluso, pero procurando siempre prestar suprema atención a la manera como el lenguaje y la técnica misma de las obras de Alejandro Alexis le dan forma a esa problemática en términos personales que son los que realmente válidos en el arte, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por la respuesta. En realidad, por temas de tiempo, no vamos a poder hacer las siguientes preguntas.